cuando no estén hablando, participando del evento, que muteen sus audios, por favor. Ah, ok. Hola, Marcela. Vamos a empezar ya. Solo un minuto, hay mucha gente. Si puedes poner a Tamara de co-host, por favor. Ya. Solo un segundo. Estoy intentando. Bueno, entonces creo que ya podemos empezar nuestro evento en la SAME 2025. Les doy las bienvenidas. Soy Thais Ervolino y hablo desde Brasil, desde la CLADE, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y estamos ahora empezando nuestro evento regional de la CLAD, ¿no? Este año, la Semana de Acción Mundial por la Educación va a discutir las cuestiones sobre educación en emergencias. No sé si alguien está compartiendo pantalla. William, William. Ah, ok. Gracias, William. Y, y bueno, ¿cuál es el objetivo hoy? Es promover, ¿no?, la reflexión sobre las tendencias ideológicas que los gobiernos de América Latina y el Caribe desarrollan y sus impactos en la garantía del derecho humano a la educación, ¿no? Lo que queremos hoy es resaltar los elementos que son a nosotras y nosotros más relevantes y que han sido intensificados a partir de la fragilización del Estado como garante de derechos y las amenazas neoliberales y fascistas que estamos enfrentando, ¿no?, para que nuestra educación pública gratuita sea garantizada, nuestro derecho humano a la educación. Entonces, buenos días a todas y todos. Y para empezar nuestro primer bloque, ¿no? Invito a María que comparta dos videos que hicimos desde nuestra membresía, ¿no? El primero de la campaña de México y el segundo de la red Espacios Sin Fronteras para introducir este tema que es migraciones y educación. ¿me confirma? ¿Se ve la pantalla? Sí. Hay actualmente unos 14.8 millones de niños refugiados en edad escolar y más de la mitad de ellos no recibe educación formal. Los niños y niñas que se enfrentan al proceso migratorio no hablan inglés, lo que les impide comunicarse y desarrollarse favorablemente para aprender una cultura distinta a la suya. La UNICEF señala que la falta de educación afecta la salud mental y física de los niños. El objetivo de la campaña Protejamos la educación en emergencias ya, liderada por la Campaña Mundial de la Educación, es plantear propuestas que permitan abordar de forma urgente la necesidad de garantizar una educación de calidad transformadora, inclusiva y equitativa,
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para las personas que viven en contextos de emergencia, en especial niños, niñas y jóvenes. La campaña Protejamos la educación en emergencias ya hace un llamado a todos los actores involucrados en las respuestas humanitarias, especialmente a los estados, para que promuevan la inclusión equitativa y sostenible de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, retornadas aparitadas y desplazadas internas en los sistemas educativos nacionales, apoyando a los países de acogida para reforzar sus sistemas educativos nacionales y hacerlos más inclusivos y transformadores. Cada niño, niña y joven migrante merece acceso a una educación segura sin importar de dónde viene o por qué tuvo que huir. En tiempos de crisis, la educación no puede ser la primera en caer. El Estado tiene la responsabilidad de sostenerla y favorecerla. Financiar la educación es proteger el futuro, y ese futuro debe construirse con las voces de los jóvenes, no sin ellas. Nosotros, como jóvenes, no solamente vivimos las crisis, también tenemos las soluciones. Exigimos que nos escuchen. Necesitamos educación de emergencia para migrantes ya. Financiar la educación hoy es prevenir el colapso social mañana. Muchas gracias, María. Ahora vamos entonces a compartir un video de una migrante haitiana y que hicimos en conjunto, Clave y Rede Espacios y Fronteras, ¿no? Escuchar a su voz como migrante aquí en Brasil. ¿Se ve la pantalla? Sí, está En blanco. despacio, en blanco, está en blanco. Bien. Ok, vamos. Ok. Olá, meu nome é Mirlene Giannis, eu sou estudante de letras na Universidade Federal de Uberlândia. Atuo como professora de português para estrangeiros na universidade e para imigrantes e refugiados em uma ONG. Eu cheguei no Brasil em 2013, eu tinha 9 anos. Em 2012 teve o terremoto no Haiti, muitas pessoas morreram e muitas coisas acabou se destruindo. E por isso que minha família quis buscar um novo refúgio. E o Brasil tinha aberto as portas para receber os haitianos. E foi assim que a gente conseguiu se estabilizar aqui no Brasil. Eu cheguei em novembro de 2013 e comecei a escola em fevereiro de 2014. No início foi muito difícil, mas com o tempo eu fui me adaptando aos poucos com o ensino brasileiro, porque é diferente do ensino lá no Haiti. Lá eu estava no 4º ano e aqui eu tive que refazer de novo o 4º ano, por causa que eu não falava o português. Eu aprendi o português em uma ONG que teve lá em BH, onde que eu morei antes de morar aqui em Uberlândia. E a ONG era de uma igreja católica, eles ajudaram a gente a aprender o português. E nas escolas a gente não teve muito auxílio. E simplesmente foi a ONG que nos ajudou a falar e a ter a aquisição da língua portuguesa. Sim, o desafio que eu enfrentei foi o contexto social brasileiro. É muito diferente do meu país. E para fazer parte desse novo contexto, eu fiquei, teoricamente, desorientada. Na escola, não diria que foi preconceito, porque crianças gostam de brincar. Não sei se foi preconceito ou se foi brincadeira, então não posso dizer o certo ou errado. Mas eu me senti, sim, um pouco, como eu poderia dizer a palavra, um pouco de inferioridade. Eu não sei dizer a palavra direito em Brasil, em português. Eu decidi ser professora porque eu acredito que a educação é o meio do ser humano se desenvolver e se interrelacionar com o outro. E eu quero também que o ser humano, que o cidadão tenha pensamento crítico. E eu decidi ser professora para promover isso nos meus alunos, um pensamento crítico e reflexivo sobre o contexto do qual eles vivem. Educação crítica e reflexiva vem do aluno também, vem dos pais, vem do Estado, que ajuda os alunos a se desenvolverem
no ambiente que eles vivem, a pensar sobre as coisas que eles fazem, pensar antes de agir, ter um pensamento do outro, respeitar a diversidade e ter também a inclusão sobre diversas pessoas, sobre as diferenças, uma educação que dá a possibilidade de interrelacionar culturas, porque aqui no Brasil temos diversos tipos de imigrantes e falar simplesmente das partes do Brasil é um pouco, não abrange muito para a gente. Deveria ter uma coisa mais crítica, pensar nos outros países e também saber por que os imigrantes estão aqui. Tem gente que pergunta por que eu venho para o Brasil, mas muita gente não sabe o que acontece no Haiti, por exemplo, que a gente foi forçado a deixar o nosso país por vários motivos, dentre eles desastres naturais e insegurança. Levar a criança ou aluno a pensar sobre isso, sobre a imigração, sobre saúde também, sobre pensar no outro, respeitar a diversidade, respeitar as diferenças, saber que no mundo existe branco, existe preto, existe pobre, existe rico. Y entonces, para inaugurar, ¿no?, este nuestro evento, les invito a Florencia Salmuni. Ella representa la red Espacios Sin Fronteras, que hablar un poco sobre el contexto, los desafíos y la importancia de la educación para las personas migrantes. Muchas gracias, Florencia, y adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias, Thais, y a todos los compañeros de CLADE. Mi nombre es Florencia, soy parte de la Red Sin Fronteras, que también soy investigadora en el área de migraciones en Brasil y al mismo tiempo soy migrante. La Red Sin Fronteras es una red de organizaciones de la sociedad civil presente en diferentes países de América Latina y que también forma parte de la CLADE, brinda asistencia social y jurídica a personas migrantes, y es en ese sentido un reflejo de la idea que queríamos transmitir en los videos que estuvimos promoviendo durante este tiempito, que estuvieron en las redes sociales de CLADE, que era traer la voz de las propias personas migrantes y también de quienes trabajan en los territorios, en la lucha por el derecho a migrar y a migrar por derechos. Bueno, estamos presentes aquí para reafirmar algo fundamental, que es que la educación es un derecho humano universal, un derecho que no debería estar condicionado por el género, por el origen étnico-racial, por la nacionalidad, por la documentación o por el estatus migratorio. Sin embargo, las personas migrantes, especialmente niñas, niños y jóvenes, enfrentan diferentes barreras para acceder de forma plena a la educación. Y estas barreras no son neutrales, sino que se profundizan en contextos políticos marcados por políticas y normativas migratorias restrictivas. Lo vemos, por ejemplo, durante los gobiernos que colocan a la migración en el centro de sus campañas políticas o agendas de gobiernos, en especial gobiernos de extrema derecha, con medidas que separan familias, criminalizan la migración y extienden el miedo, incluso dentro de las comunidades educativas. Estas políticas no solo afectan a quienes cruzan las fronteras, sino a quienes también impactan a quienes son estudiantes y a las familias migrantes ya establecidas en los países de acogida, sembrando desconfianza, estigmatización y situaciones de vulnerabilidad. Aunque el acceso a la educación esté consagrado como derecho en la mayoría de las constituciones de nuestros países, las barreras se trasladan al interior de las comunidades educativas. No basta con estar matriculados, necesitamos garantizar una educación inclusiva, intercultural, libre de discriminación y de xenofobia. Una educación que respete las trayectorias y los saberes de las personas migrantes que traen consigo mismas. Vemos en muchos casos, por ejemplo, que las pruebas de nivel a las que se someten los estudiantes migrantes, como estaba contando nuestra compañera haitiana, para ingresar al sistema educativo en países que migran, los ubican en grados inferiores a los que cursaban en su país de origen. Y esto genera resistencia, especialmente en adolescentes,
que muchas veces se sienten excluidos y terminan abandonando la escuela. También vemos exclusión cuando los estudiantes no logran realizar las tareas en el idioma del país de acogida. Esto refuerza también dinámicas de marginalización y de discriminación. Y cuando hablamos de acceso a derecho en materia de educación, también nos referimos a las personas adultas migrantes, que enfrentan procesos sumamente burocráticos para validar sus estudios, sus títulos realizados en el país de origen. Procesos que exige tiempo, que exige dinero y muchas veces las empujan a ingresar a mercados de trabajo informal, caracterizados por condiciones de precariedad laboral e incluso de trabajo esclavo. Entonces reforzamos así que la escuela debe ser ante todo un espacio de acogida, un espacio de reconocimiento, un espacio de oportunidades reales para construir futuros dignos. Defender el derecho a la educación de las personas migrantes es, en definitiva, defender sociedades más justas, más inclusivas, más diversas y más democráticas. Por eso es urgente seguir denunciando desigualdades, pero también es urgente seguir construyendo redes y alianzas entre la sociedad civil, el poder público, la comunidad educativa, entre otros actores que garanticen que ningún derecho quede detenido en la frontera. Bueno, por aquí me quedo. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de participar. Sí, muchas gracias, Florencia. Y ahora le paso la palabra a Jesús Juárez, que desde México también nos cuenta un poco la realidad ahí en un país que es estratégico por las cuestiones de migración y crisis también de educación y migración. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, compañeras. Pues la educación salva vidas y en el contexto mexicano es muy importante que podamos seguir haciendo énfasis en el derecho humano a la educación, especialmente de las personas migrantes. Actualmente con las políticas xenófobas de Trump, se habla de crimigración, que es una estrategia de generar tanto el discurso de odio, pero también como movimientos legales que hagan ilegal estar ahí si uno es especialmente de estos países en los que uno llega ya a buscar oportunidades para justificar las deportaciones y al tenerlos como ilegales, que puedan ser criminalizados abiertamente, ¿no? Por otra parte, bueno, estas políticas han generado una tensión muy fuerte a nivel interno, que ha habido deportaciones masivas de manera injusta, inclusive gente con documentos, gente que tiene ya su familia y demás. Pero también ubicamos que México es el segundo país con mayor migración del mundo, solo por detrás de la India. Y de esta migración, la mayoría de las personas van a Estados Unidos. Cerca del 90% de las personas están migrando a Estados Unidos, el otro porcentaje es Canadá y otros países. Pero en este contexto, la política trumpiana pues sí hace bastante daño. Pero además tenemos un clima de crimen organizado en el país, donde la mayoría de los países a los que llegan tienen que ver con distintas causas, pero a nivel interno, todos estos países que se ven en un naranja más claro son expulsoras. Y curiosamente además, ahí en estos estados hay una gran presencia del crimen organizado que genera también estos desplazamientos. Dentro de los desplazamientos ubicamos también que los migrantes van en busca de nuevas oportunidades de trabajo, pero también para buscar otras oportunidades de estudio. De hecho, por ejemplo, en el estado de Puebla, más de 30.000 personas inmigraron por buscar oportunidades de estudio, que habla de que hace falta reforzar las políticas públicas en el país para atender a las personas en situación de migración. El desplazamiento forzado por el crimen organizado también está acabando con poblaciones enteras, es decir, hay pueblos que están devastados, asolados y en algunos casos casi se están convirtiendo en pueblos fantasma por la presencia del crimen organizado. Por otra parte, hablamos de que la frontera sur mexicana es una frontera, le llaman las personas migrantes el paso de la muerte. Muchas veces más complicado cruzar la frontera entre Guatemala y Chiapas. Para llegar a México es más difícil a veces que ir al norte, a Estados Unidos, a pesar de los muros, por la presencia
de grupos delictivos, de extorsiones inclusive de las autoridades, de trata de personas, de tráfico de órganos, de ser ocupados los cuerpos de migrantes asesinados para transportar droga, de cobros de piso, cobros de tránsito excesivos. Entonces, en este sentido y en términos de la educación, sí hay un programa binacional para atender a las personas migrantes, pero para estas personas que entran, personas inmigrantes, sobre todo de Centroamérica, no hay una política clara en relación a atender la educación en emergencias. En el caso específico de la ayuda humanitaria, al interior del país hay muchísimos grupos organizados de la sociedad civil que atienden estas situaciones y que también están insistiendo en mejorar las condiciones de la infraestructura, pero también de acceso a la educación de las personas migrantes. En México también tenemos algunos asuntos de desastres naturales, una crisis hídrica muy importante que también está generando que haya estas tensiones para el desplazamiento forzado y que en espacios específicos de desastres naturales no hay con claridad una atención que podamos hablar de un financiamiento adecuado para atender el derecho humano a la educación de estas personas. Pues hasta aquí lo que quisiera compartirles por ahora. Muchas gracias, Jesús. Vemos entonces que la cuestión migratoria no es solo una cuestión, ¿no? Es como varias cuestiones juntas que tienen que ver con crisis climáticas, políticas, educación también. Y ahora entonces vamos a iniciar el segundo bloque que destacará otra cuestión muy importante de educación en emergencias que pasa en nuestra región, que es la fragilización de la responsabilidad estatal, ¿no? Y por consecuencia, la privatización educativa, ¿no? Que hemos sufrido mucho desde nuestra región. Ay, María, te pido que presentes la segunda animación, la primera animación. ¿Se ve en pantalla? Sí. Muchas gracias, María. Entonces, aquí fueron algunos datos más genéricos sobre privatización. Y para conversar con nosotras y nosotros sobre el tema, la invito a la campaña argentina por el derecho a la educación, a Marcela, y también a la red de Haití, a William, que hablen con nosotros entonces sobre la importancia del Estado y la ausencia del Estado en términos de la educación, ¿no? Cómo el Estado es importante para garantizar y lo que está pasando en algunos países en términos de instabilidad política o del neoliberalismo mismo que al invés de fortalecer nuestra educación pública y de calidad, la está desmantelando. Marcela. Hola, muchas gracias a todos, todas. Muy lindo ver tantos amigos, amigas, colegas por aquí. Bueno, ya Thais hizo una buena y triste introducción porque también pensaba anoche, me parece increíble estar Argentina en una sesión con bajo este título. Bueno, ahora digo, me agarra incluso con congojas de decirlo, ¿no? Que por ahí hace un año estábamos ahí como los pioneros, haciendo punta en un montón de cosas y que a velocidad de rayo estemos en una sesión bajo ese título me parece tremendo.
Voy a hacer como un pequeño contexto y luego voy a hacer zoom en el aspecto educativo. Creo que hay algo particular. Argentina, digamos, tuvo, por supuesto, gobiernos neoliberales previos y también tuvo gobiernos, digamos, por fuera del sistema democrático, o sea, gobiernos este, bajo gestión militar, o sea, lo que uno denominaría autoritarios, y creo que acá se está dando una conjunción de las dos cosas, o sea, no es solamente una perspectiva económica o una perspectiva de organización social o un modelo socioeconómico, sino que creo que también lo que es desconcertante es que es un gobierno totalmente autoritario, fascista, en el marco de un proceso democrático y me animo a decir con dolor, consensuado democráticamente. O sea, no solamente está legitimado por el voto, ¿no? Que es lo que lleva al gobierno a un modelo así, sino que hay cierto consenso, por ahí podríamos llamar en lo que se denomina la batalla cultural también en algún aspecto, donde hay un consenso y hay una legitimación de este discurso. Entonces tenemos un presidente que no solamente habla del corrimiento del Estado o el achicamiento del Estado, sino que en su eslogan, y lo sigue diciendo, es: yo no creo en el Estado y vengo a destrozar el Estado, ¿no? Y creo que esta es otra característica de este momento, este modelo que no es solo de Argentina, sino que se habla sin filtro, o sea, no hay cuidado respecto a vamos a disfrazar tal cosa para que entre mejor o se escuche mejor. Entonces, en este contexto, digamos, de discurso de odio, de un presidente que arenga a que la gente odie a los que piensan distinto, dice frases como todavía no se odia lo suficiente a tal y tal persona, por ejemplo, a los periodistas o, por ejemplo, a los que trabajan en el Estado. O sea, son casi citas textuales que estoy trayendo. En este contexto, también tenemos que decir que mientras que se da esta cuestión de discurso de odio, de discriminación, de bandos, etcétera, también hay un alto desprestigio o una poca valoración respecto a la educación como herramienta de movilización social, que es algo que está casi en las raíces de la idiosincrasia argentina y digamos, es parte de lo que, eh, digamos, en muchos casos llevó, digamos, a que gobiernos eh, por ahí más o peronistas o de izquierda o demás, digamos, fueran instalando progresivamente los 12 años de escuela obligatoria, la universalización de algunas salas de primera infancia y el acceso, que si bien no es obligatorio ni universal, sí la ampliación del acceso a las universidades. Hay una desvalorización de esta herramienta en un contexto de empobrecimiento muy, muy fuerte. Prácticamente 7 de cada 10 niños, niñas son pobres, que las familias sienten que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para mandar a sus chicos, chicas a la escuela y que hoy no ven que eso no hemos podido demostrar en el modelo socioeconómico en el que estamos que esas certificaciones, esos conocimientos efectivamente van a llevar mejor bienestar a sus vidas. Entonces, ese acuerdo, ese contrato social se rompió y se profundiza en este marco, en este modelo neoliberal. En conjunto, también o además, se suma también que el corrimiento del Estado deja un vacío para que, como conocemos en Centroamérica, etcétera, que avanza el narcotráfico, ¿no? Pero no solamente digamos, como un medio de subsistencia y demás, que sabemos que es un medio de subsistencia para poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, mujeres mulas, las mujeres mayormente son mulas, etcétera, etcétera, o sea, llevan, ¿no?, el narcomenudeo, los jóvenes en las esquinas, sino que también el narcotráfico empieza a ocupar hace varios años ya un lugar de estado paralelo
donde de alguna manera brinda lo que el Estado no está brindando. Y esto es una alerta muy importante, ¿no? Porque por supuesto a cambio se entrega la vida, todo lo que ya sabemos que no voy a profundizar. Ahora, ¿cómo impacta esto en la educación, además de lo que acabo de decir respecto a el tema de la valoración? También hay una desvaloración muy fuerte del rol profesional docente, ¿no? Como de los docentes como profesionales a cargo. Y no tenemos más un ministerio, tenemos una secretaría que está en un ministerio que es un conjunto de cosas, trabajo, desarrollo social, etcétera. Ahí hay una secretaría. Hay un desfinanciamiento muy grande a la educación, a más de recortes a todas digamos, recortes a un conjunto muy grande de políticas sociales y socioeducativas para la inclusión educativa, que además sabemos que el derecho a la educación no se puede garantizar de manera aislada, se garantiza con un conjunto de políticas en una interseccionalidad de políticas que también están desarmadas, no existen más. Se han echado miles y miles de trabajadores del Estado a la calle. Entonces, en este marco de desfinanciamiento, se decide financiar a la escuela privada con un modelo, la veo ahí a Consuelo, con el famoso modelo de vouchers, no es universal, digo Consuelo porque es de Chile y venimos hace rato conversando sobre este modelo en Chile y justamente su impacto a favor de la exclusión y la diferenciación, y ahora voy a hablar un poco de eso también. Entonces, se desfinancian las escuelas de gestión pública estatal, las universidades se desfinancian totalmente y en paralelo se entregan vouchers a las familias para que puedan pagar la escuela privada. O sea, el voucher, no hay política pública al sistema educativo, o sea, no hay una política pública que sostenga el sistema, sino que se financia individualmente. Esto también es una señal. No hay una política pública que mire al colectivo y que mire los derechos de la ciudadanía, sino que además de financiar al sistema privado, se le da individualmente a la persona. Digamos, por supuesto, no es que Marcela, estamos en tenemos un contra de minuto. las becas. Bien, bueno, bien. Entonces, por otro lado, también quiero traer, ya con esto cierro y me parece importante, sacó un informe de la Secretaría de Educación, la verdad que es un informe bueno, hay que decirlo, acotado, y donde también lo que muestra a las claras, pero casi como si fuese un problema ajeno, creo que ahí es cuando deberíamos pensar qué es, de cómo la calidad de los aprendizajes y la continuidad de las trayectorias o la discontinuidad de las trayectorias está georreferenciada. Quiere decir que en los lugares, que esto no tiene que ver con los docentes, digamos, no es que tienen la culpa los docentes, sino que lo que habla es de una reproducción de la pobreza asociada a los sistemas educativos. Es decir, se desfinancia la educación y los pobres hacen itinerarios en escuelas empobrecidas en su infraestructura, en su calidad, en su pago a los docentes, se dice con datos, o sea, alguien empieza en una escuela para pobres y empobrecida en términos de recursos. Ustedes saben que nuestro sistema es federal, también se corrió el financiamiento a nivel federal, se desarmó el FONID, que equiparaba los sueldos docentes. Entonces, cada provincia hace el esfuerzo presupuestario que quiere y puede sin ninguna regulación del sistema nacional. Entonces tenemos sistemas educativos pobres para pobres y que demuestra este estudio que las trayectorias siempre se continúan de esta manera. Se juntan, ¿no? Tenemos como apartheids de pobres donde se juntan entre ellos, van a escuelas que tienen este sesgo y la calidad de los aprendizajes también tienen este sesgo. Lo estoy diciendo muy resumidamente, a quienes les interesa lo puedo compartir. Y entonces creo que acá, en este marco, porque no llegamos así por casualidad, más allá del presidente, creo que esto va más allá de un presidente, estoy hablando de un consenso, de un voto, pero de un consenso social, y ahora tenemos legislativas en la Argentina. Si decimos que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, creo que como CADE y como ciudadanía en general,
nos queda justamente esta enorme responsabilidad de cómo hacer, qué praxis tenemos que hacer, qué reflexiones y qué acciones conjuntas. Y creo que el marco de la SAME nos está dando un maravilloso momento para poder generar algunos faros, ¿no? Algunos lugares para poder continuar. Bueno, me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y ahora entonces le doy la palabra a William de los Mondes de Haití, que nos contará un poco también del contexto educativo en Haití, ¿no? Y en términos de educación en emergencias. William, tienes 5 minutos, ¿sí? Adelante. No sé si... William estaba aquí. Bueno, no sé si yo paso a otro bloque entonces y Sí, ahí estoy después. bueno. Ok. Sí. Hola, William. Hola. Adelante. Sí. Bueno. William. Sí. Sí. Estoy, sí. Sí, te escuchamos. Ok. Sí. Y complace participar en esta reunión en el marco en el marco de la Semana Mundial de Acción. Y queremos agradecer a la CLADE por esta oportunidad de presentar la situación en Haití bajo el tema fragilización de la responsabilidad del Estado y privatización de la educación. Comenzamos recordando la obligación del Estado haitiano de ofrecer educación a todas y todas las niños, niñas, jóvenes y adultos sobre la base del marco jurídico del país y de las conocidos. Presentamos algunos elementos que muestran el debilitamiento del Estado haitiano y sus consecuencias en la vida de la población, en el derecho a la educación y en la privatización de la educación. Nos permite hablarles sobre el rescate o robo como deuda de la independencia, que es el primer acto agresivo enemigo, ¿no?, en contra del Estado haitiano. El debilitamiento de Haití comenzó inmediatamente después de haber ganado la guerra de independencia en 1804 contra Francia, cuando las potencias esclavagistas, colonialistas e imperialistas de la época bloquearon el comercio y se negaron a reconocer su independencia. A pesar de ello, Haití siguió ofreciendo su territorio como tierra de libertad a todas las personas esclavizadas de otros lugares y solidarizándose con la lucha de liberación de otros pueblos. Además, 21 años más tarde, Francia impuso un rescate a Haití mediante una orden emitida por el rey de Francia, Carlos X, y en 1825, que exigía el pago de la exorbitante suma de 150 millones de francos oro como condición para el reconocimiento de la independencia de Haití. Así, 21 años más tarde, Francia impuso
este recado. Y actualmente este dinero representa decenas de miles de millones de dólares americanos, entre 21 mil millones y 125 millones de dólares lo que hemos pagado. Además, para pagar este rescate, Haití tuvo que pedir préstamo a los mismos bancos franceses a tipos usurarios y utilizando prácticas desleales. Haití se vio obligado a vender su café a un 50% menos del precio del mercado mundial y tuvo que conceder preferencias a los barcos franceses que llegaron a sus puertos, que solo pagaban el 50% de los derechos de aduana exigidos por las aduanas del país. Un intento monstruoso de revivir el principio de exclusividad de Colbert. Antes la falta de liquidez para pagar el rescate cada año, el Estado haitiano tuvo que vender un gran volumen de madera preciosa en el mercado internacional, acelerando el proceso de deforestación que ya se había iniciado durante el periodo de la colonización francesa. El servicio de ignominia generó financiero que condicionó el año después de su independencia. Dedicar la mayor parte de los ingresos fiscales del país, a veces más del 70% al pago de ese rescate, bloqueó el proceso de construcción nacional y paralizó la inversión pública en infraestructuras básicas, servicios esenciales de educación y salud pública. El pago del rescate ha tenido un impacto devastador en la ciudad haitiana y sus secuelas siguen vivas. Otro hecho de debilitamiento del Estado haitiano que es que Estado que hubo en un golpe de Estado en 91. Tras la caída en 86, las elecciones iban reconocidas como las más de Aristide, que representaba un cierto populismo de izquierda. 7 meses después, se produjo un brutal golpe de Estado antidemocrático con apoyo exterior durante 3 años y con un balance de 5.000 muertos. Y el presidente exiliado a Estados Unidos y facilitación de salida del país movimientos populares. Tras movilizaciones y negociaciones, Estados Unidos le apoyaron el regreso del presidente en Haití con 20.000 soldados. Los acuerdos para políticas de ajuste estructural, que aunque antes era un Estado que quería más ser, ¿no? Podía hacer un impulso y en favor de la educación. Este golpe tenemos, y es muy significativo para nosotros, tenemos los programas de ajuste estructurales, ¿no? Con el robo o la privatización de las empresas públicas, lo que en detrimento del Estado. Y eso sigue también ahora a nivel político con imposición de candidatos y presidentes populistas de extrema derecha, y eso nos lleva
eso que era el presidente Martelly, un músico partidario de la dictadura. Lo que tenemos bandas criminales armadas y con muchas consecuencias para, voy a terminar, para la educación. Donde estamos ahora, que empezaron, esas bandas empezaron siendo partidarios del gobierno, luego las encontramos en el secuestro, en el narcotráfico, el tráfico de órganos, trabajan como palancas del poder, ahora son bandas criminales que matan, roban, incendian y ocupan el 80% de la capital y algunos municipios de otro departamento. Pero ellos están causando desplazamiento de población y cierre de escuela. Hay más de 1.200.000 alumnos que están sin escolarizar a causa de las bandas, de los grupos criminales. Y el Estado todavía no llega a contrarrestar a sus avances. Entonces, y más de 1.000 escuelas cerradas, ¿no? Y, y aunque hay algunas pocas escuelas están tratando de seguir funcionando en, en la zona de la capital, pero es muy difícil. En conclusión, queremos decir que el Estado haitiano ha sido sistemáticamente debilitado por las potencias coloniales, neocolonialistas e imperialistas, tanto a nivel económico como a nivel político. La sociedad haitiana aún no ha conseguido erigirse en una fuerza decisiva para la democracia y el progreso. La educación, con más de 80% de las escuelas en el sector privado y menos de 20 alumnos y alumnas en el sector público. Pero a pesar de esta situación, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las seguimos, ¿no?, haciendo trabajo de incidencia, ¿no?, frente al gobierno que está ahí, dice que está tratando de combatir a las bandas criminales, todavía sin gran resultado, pero sí el Estado sigue funcionando y el Ministerio de Educación sigue funcionando y nosotros tratamos de promover que el Estado se encargue más de la educación en situación de emergencia ahora. Gracias. Muchas gracias, William. Creo que tanto William como Marcela también nos cuentan también que la emergencia en educación no es solo algo de ahora, y sí un contexto histórico, ¿no? De mucha lucha de la sociedad también, pero también de mucha explotación desde la colonización, desde el neoliberalismo y etcétera. Y para seguir entonces esta nuestra conversación, vamos a presentar un video muy corto que se basea en los materiales de Chile, porque será nuestro próximo invitado aquí, ¿no, Consuelo? Y para hablar un poco de las violencias. Entonces es un minuto de video y ahí también les invito a Consuelo que hable un poco sobre la experiencia en Chile. María, si me puedes ayudar con la presentación, te agradezco. Confírmame que se ve, por favor. Sí, se ve.
Muchas gracias. Y entonces, para hablar un poco sobre la cuestión de la violencia y educación, Consuelo, adelante, muchas gracias por participar. Gracias hasta ahí a la CLADE Tienes 5 minutos, ¿sí? Gracias. y a todas sus organizaciones asociadas. Eh, bueno, muy parecido a lo que está viviendo hoy día Argentina, un poquito explicar el contexto a nivel nacional. O sea, nosotros venimos de un modelo instaurado desde los 90, un modelo neoliberal, y que no ha variado un ápice durante 45 años, incluso desde los 90, cuando llegó la democracia al país. Han habido solamente 2 gobiernos de derecha, pero no ha variado este modelo. Pero yo quería centrarme un poquito en el clima que hoy día está viviendo nuestro país, con el aumento de la violencia y la percepción que tiene la sociedad ante este hecho, ya sea delincuencia, terrorismo, le llaman ellos, narcotráfico, migración, corrupción. El tema que la explicación o las medidas que toma el gobierno, el Estado y todas sus instituciones no se preguntan el por qué está pasando esta situación en Chile. ¿Ya? Y han tratado el tema con mucha represión, judicialización, incluso, para contarle, en la región del Gualmapu, que es la Araucanía, donde vive el pueblo mapuche, hay un estado de excepción que ya se ha mantenido durante 4 años, que eso es inédito en nuestro país. Entonces, las medidas estas que han profundizado esta situación, y además esto genera mucha desconfianza, desosiego, vulneración, injusticia en la sociedad chilena. Ahora, todo este ambiente de violencia que nos quieren hacer, que se ha instalado, es en complicidad con todos los medios de comunicación. Acá no existe nada que pueda cambiar eso. Y ese mismo contexto ya se da en la educación. El modelo neoliberal nos ha traído todo el tema de la privatización y ha habido un aumento de las vulneraciones a los derechos humanos en la educación y una pérdida muy importante en la educación pública. Y esta misma situación que se da a nivel nacional se repite a nivel de educación, con una crisis educativa descomunal, y producto de eso el foro está sacando, que a muy portas de salir a la luz, y que ahí agradecemos a Nelsi que nos ha ayudado en la revisión, un informe sobre la expulsión y la cancelación de matrícula en el sistema educativo chileno, que son los casos de niñas y adolescentes sancionados por solo hecho de la protesta y organizarse. Nosotros ahí en el foro hicimos este informe que solamente con 12 casos, nos ha costado mucho poder incorporar nuevos elementos, porque está muy cerrado, y todo lo hemos hecho a través de la Superintendencia de Educación. Ahora, esta medida de represión punitiva que tiene que ver con la expulsión y la cancelación de matrícula, es una medida, como ustedes pueden imaginarse, que asocia esto a situaciones de los niños y niñas, sus familias y sus comunidades, a temas como el tema mental, es el tema jurídico. O sea, tiene un impacto impresionante en todos los aspectos, en todas las discriminaciones. Entonces,
es súper importante eso y que refleja esta violencia en los establecimientos educacionales en Chile. Y con una superintendencia, un ministerio de educación, departamentos de educación, sin dar hacer caso omiso a cualquier denuncia. Lo único que se hace en Chile es, se multan los colegios que están aplicando estas expulsiones. O sea, esa es la resolución que ellos, y como medida arbitraria. Y la otra, que también llegó de moda, al estilo estadounidense, implementar los detectores de metales. Tenemos un caso en Temuco, en la región del Gualmapu, en el Colegio Salesiano en Valparaíso. Han ingresado las fuerzas especiales al Liceo Manuel de Sala. Revisión de mochila, trato vejatorio, etcétera. Y yo solamente quería darle que este informe lo vamos a hacer llegar a ustedes y va a servir de mucho, solamente algunos detalles, algunos datitos, que está considerado desde el 2016 al 2023. Había un promedio entre el 16, 17, 18, 19 incluso, de 700 expulsiones, tanto en cancelación como expulsión, 700, un promedio de 700 estudiantes. Pero el 2022 aumentó a 1072 y el 2023 1752. Todavía no hemos podido incorporar los datos del 2024. Y esto, cuando uno dice cómo han empezado a expulsar a los chicos, se concentra en el 0,15% de los establecimientos, principalmente en los establecimientos que le llaman acá municipales emblemáticos. O sea, es un puñado de colegios que han aplicado esta medida. Y como yo sé que en honor al tiempo, me gustaría traer, que no está dentro de ese informe, un caso de un chico, y que ahí la red de Sin Frontera le hará mucha mella, que fue un chico, Matías, que llegó al foro esta denuncia, que él es migrante, tiene 15 años, es del Instituto Nacional, este colegio emblemático, que fue expulsado a través de la ley Aula Segura, del reglamento interno que no promueve el derecho humano a la educación, por solo el hecho, no que participara, por solo el hecho de encubrir a compañeros porque estaban participando fuera de la reja del colegio. Este caso para nosotros es bastante emblemático porque se confluye la vulneración de derechos del derecho a la educación del chico, que se le suma el hecho de ser migrante y colombiano, ¿ya? Y cómo ha sido tratado estas medidas disciplinarias en nuestro país. Por eso nosotros adherimos a la campaña en situación de emergencia. Igual vamos a hacer un proceso de mucho acompañamiento a estos chicos en el aspecto jurídico y salud mental y otros aspectos. Queremos hacer incidencia tanto en Amnistía, en la UNESCO, nos articulamos con la Casa de la Memoria Domingo Cañas, que ha sido un gran aporte para nuestro trabajo. Por eso adherimos. Creemos que Chile es el reflejo de lo que van a vivir, yo creo, muchos países en Latinoamérica y que han copiado este modelo tan nefasto para nuestra educación. Muchas gracias. A ti, Consuelo, muchas gracias. Y ahora entonces le invito a Nelcy Lizarazo, la coordinadora general de la CLADE, para hablar un poco, ¿no? De nuestras luchas y también desafíos, ¿no? Y en nuestra región. Nelcy. Gracias, Thais.
Gracias a todos, a todas, a todos los que están ahora aquí y los que seguro van a ver este diálogo ya una vez que esté grabado y en los diferentes idiomas. Obviamente, gracias a la campaña mundial por la educación que lidera año tras año esta Semana de Acción Mundial por la Educación. Y hay como muchas cosas que a mí me gustaría decir. Este es un problema siempre conmigo, ustedes saben, pero voy a tratar de tocar como algunos puntos, recogiendo hilos, como siempre, hilos que ustedes han dejado en sus intervenciones, en sus experiencias, en su conocimiento de la situación de cada uno de sus países. Y quizás voy a comenzar diciendo que, como es evidente en este diálogo, y eso que no hemos abordado todo lo abordable en términos de emergencias, cuando pensamos en educación en emergencias en América Latina, lamentablemente lo tenemos que decir en plural. Es decir, no es una emergencia, son muchas emergencias, Ujú. que casi nos obligan a decir que no hay una educación en emergencia, sino que la educación misma está en emergencia, desde distintos campos, lugares, perspectivas y por diferentes factores. Ustedes han hablado aquí y venimos hablando por años de lo que sucede con las personas que emigran, que tienen que desplazarse forzadamente, y lo que pasa con su derecho humano a la educación, cómo se cortan sus trayectorias educativas, pero también sabemos por experiencias existentes y concretas que cuando esas trayectorias educativas se retoman, esos proyectos de vida se reconstruyen. Quiero decirlo así porque sabemos cuál es el problema, pero también sabemos que esta narrativa de que la educación en realidad no es tan importante porque no significa movilización social necesariamente, cuando movilización social se entiende por escalar, ¿no? En este esquema capitalista de ir como de para arriba en una lógica de competitividad y no en una lógica de vivir bien, de estar bien, de convivir con otros. Entonces, claro, puede ser que desde esa perspectiva la educación no sea precisamente un movilizador social. No es la perspectiva del exitismo, pero es que esa no es la perspectiva de nosotros. No es la perspectiva del derecho humano a la educación. Nuestra perspectiva es que la educación es la oportunidad de construir proyectos de vida. El proyecto de vida que tú decidas, que tú puedas, que tú quieras, es una oportunidad. No tener oportunidades educativas es cerrar las oportunidades para la vida, para una vida mejor, no necesariamente exitosa, pero sí mejor, que no es lo mismo. No por lo menos en nuestras categorías, no es lo mismo. Entonces, digo esto a propósito del tema de la movilidad humana y de las experiencias concretas de cómo cuando un migrante, una migrante puede y tiene oportunidades educativas, se integra en la sociedad que lo acoge, la sociedad lo acoge, su vida avanza. Entonces, lo digo por esto que dijo Marcela y que es verdad de cómo se ha debilitado el posicionamiento de la educación, ¿no? Como movilizador social. Yo creo que esa es una narrativa que nosotros tenemos que combatir seriamente, seriamente, porque es un modo de quitarle valor a la educación y por lo tanto de disminuir la importancia del ejercicio del derecho. Entonces, como no es tan importante, pues no lo peleemos tanto, porque ¿para qué pelearlo tanto si en realidad educarse no sirve para nada? Poco más o menos dicho así, ¿no? Esa es una narrativa súper peligrosa, que además sitúa al Estado cómodamente en un lugar de no garantía del derecho
y le deja el espacio abierto al mundo de lo privado para lucrar con la educación. Es decir, las consecuencias son múltiples. Pero está también la cuestión climática, de la que no hemos hablado mucho acá. Hay países en nuestro continente que históricamente tienen huracanes, terremotos, etcétera, etcétera. Y los primeros espacios que sufren el impacto porque se convierten en albergues son los espacios educativos. Y lo primero que se suspende es el proceso educativo, el trayecto educativo de los niños, de las niñas, de los adultos, de todos y de todas, para responder a la emergencia. Nosotros pensamos que es importante trabajar con nuestros estados otras formas de prevenir y responder ante las emergencias, que no sean interrumpir justamente la asistencia de los niños y las niñas y demás a las escuelas como espacios de contención, como espacios donde además pueden alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que pensar de otra manera la respuesta frente a esas emergencias y nuestros estados están lejos de pensarla de otra manera y creo que nosotros desde la sociedad civil y a partir de experiencias concretas podemos hacer un aporte en ese sentido. Pero también está la cuestión, es que hay demasiadas cuestiones, de las violencias en múltiples formas y sentidos. Lo que nos cuenta Consuelo y que está en el documento del Foro Chileno, que tuve el honor de leer varias veces el estudio, es una forma de la violencia, es una forma en la que las escuelas responden violentamente contra sus propios estudiantes. Es un contrasentido, es una contradicción, porque si a alguien debería proteger las escuelas, tendría que ser a sus estudiantes, ¿no? En primer lugar. Entonces es como violencias que las escuelas ejercen sobre docentes y estudiantes, digamos que el sistema educativo ejerce y que pone a esos estudiantes, a esas familias en emergencia por los impactos que eso tiene, como bien lo dijo Consuelo, sobre la salud mental de los chicos, sobre sus propios proyectos de vida. ¿Y ahora qué hago si me sacaron de mi colegio? ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde voy? Entonces, por ese tipo de impactos, pero también porque el hecho mismo es violento. El hecho mismo es una violencia. Y no hablamos aquí de las cuestiones de las violencias basadas en género, que también son un factor de emergencias en los espacios educativos y que también requieren respuestas integrales, serias, consistentes, rigurosas, en fin, qué sé yo. Y hemos hablado aquí, tanto Jesús como William hablaron. Le agradezco a William esa historia que nos hizo de Haití en tan poco tiempo, porque es que es esa historia la que nos permite entender cómo es que este continente ha permitido que Haití viva lo que está viviendo. Es una vergüenza para este continente que el pueblo haitiano esté sometido a las situaciones en las que está, a pesar de su resistencia, su fuerza, su valor, su lucha, su todo. Pero bueno, la cosa. William y Jesús han traído además el tema de la presencia de las economías criminales, las bandas criminales, las redes de delincuencia y demás, metidos en las vidas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las escuelas, en los alrededores de los colegios y de las escuelas, chicos y chicas que son reclutados en las escuelas de sicariato. Ya no estamos hablando de una ciudad ni de un país, estamos hablando de muchos países y muchas ciudades donde esto está sucediendo, y de chicos y chicas que encuentran en esos espacios, sus lugares de identidad y pertenencia, porque no los encontraron en sus escuelas, en sus colegios, en sus comunidades. Ese fenómeno que estamos viviendo puede tener unos impactos en el mediano plazo gravísimos en relación con lo que serán nuestros adolescentes y jóvenes en los próximos años, y es un fenómeno que tenemos que atender y que tenemos que exigir
que esos estados frágiles, recontra frágiles que tenemos y que muy bien describieron Marcela, William y Consuelo, respondan de alguna manera. Así que me parece que nuestra tarea es quizás hoy más compleja que antes, pero es más urgente también, muy urgente. Y creo que es bien importante que observemos las experiencias inspiradoras y que han funcionado y que las pongamos sobre la mesa del debate, del diálogo y de la propuesta, sin temor alguno frente a los que nos toque ponerlas, porque experiencias hay, soluciones hay. Lo que no tenemos es voluntad política y estados que se pongan las pilas para llevar adelante las soluciones. Así que, ¿qué nos toca? Lo que hemos hecho toda la vida, demandar, exigir y movilizar para que haya respuestas integrales a estas múltiples emergencias que nuestra educación está viviendo y con nuestra educación, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras jóvenes, sus familias, las personas adultas, en fin, pues todos y todas, porque todos y todas tenemos el mismo derecho. Yo lo dejaría por acá, porque sería lindo que otras personas también, si quieren decir algo, lo digan y podamos cerrar con las voces de otros y otras. Sí, Nelcy, no sé si alguien más quiere compartir sus experiencias, acciones también en el marco de la SAME. Desde la CLADE hicimos un especial que todavía está en construcción, ¿no? Que estamos ahí reuniendo todas las acciones de todos nuestros países, son más de 10 países que han trabajado, han actuado, y justamente porque este evento destaca el contexto en que enfrentamos en términos de educación en emergencias, pero también hay mucha lucha, hay muchas acciones desde nuestros movimientos, y ahí le invito entonces a María que nos comparte este especial para mostrar un poquito, pocos minutos ahí, lo que estamos haciendo desde la CLADE y desde los foros nacionales, organizaciones regionales de América Latina y el Caribe. Hola, hola, saludos a todas, todos y todes. Se ve la pantalla, ¿verdad? Del especial. Sí. ¿Confirmas? Bien. Bueno, este especial busca sistematizar todas las acciones e iniciativas que se han hecho de parte de la membresía. Es un documento vivo, como bien señaló Thais, quiere decir que todavía se están actualizando informaciones, acciones que se están haciendo. Así que si todavía no ven reflejadas algunas de las iniciativas que hacen, pues este es el llamado a la invitación a seguir colaborando con este documento colectivo. Acá tenemos un índice del especial, la presentación, y hacemos una invitación a subrayar, leer, analizar, incluso cuestionar, problematizar, nutrir nuestra carta temática de educación en emergencia y crisis, que es justamente esta nota conceptual y reflexión que tenemos desde todas las cartas temáticas con diferente énfasis desde la CLADE y que podemos seguir, sirven como una brújula para los debates y ampliar la- las, mm, las mesas y los diálogos. Aquí hay una persona que me parece que está escribiendo, pero voy a seguir proyectando, ¿sí? Bueno, aquí la invitación de este evento, apenas terminemos este evento, vamos a colocar aquí la grabación en diferentes idiomas para que puedan visitarlo y revisitarlo cuando gusten. Algunas curiosidades sobre la SAME, este es el aterrizaje regional, el evento desde la campaña mundial por la educación, cuando se hizo el lanzamiento de diferentes regiones del planeta para hacer este llamado sobre las emergencias y la educación.
Hacemos una visita por los países y las redes regionales. Aquí empezamos con Haití. Se va nutriendo en función a cómo nos iba llegando la información. Así que esa es la visita que les proponemos. Primero Haití, después con la REI, todos los fascículos que han hecho justamente en relación a la inclusión, que nos invita a repensar la educación, derribando los mitos. La CADEM haciendo las voces juveniles, las presentaciones, hay programas de radio, hay otras presencias también de artículos y hay muchísimo más. Chile, con ese puzzle que nos dio tanto de qué reflexionar y todavía más, ahí seguramente con el documento que dice Consuelo lo actualizaremos. Guatemala hizo un posicionamiento también. Bolivia, recordando a nuestro educador, nuestro querido educador popular, Noel Aguirre, hizo la SAME, esta memoria por su vida, y con ellos también. La Red Sin Fronteras, entonces hicimos un recorrido de diferentes testimoniales que están muy potentes, les invitamos también a visitarlos. Y desde Argentina, la presencia en la Feria del Libro y otras acciones, nos hace una visita también gráfica de fotografías de toda la presencia por el derecho a la educación con las resistencias que nos ha recordado la CADE siempre. Y la Resalde, que hizo un foro en una universidad en el que participó con Elsie también, justo con el posicionamiento de la defensa del derecho humano a la educación en situación de emergencia, finalizando con este recorrido sobre los 25 años de historia de la SAME y una línea del tiempo donde pueden visitar los eslogans, los llamados en todo este tiempo. Es un documento vivo que seguiremos nutriendo, así que les invitamos a hacernos llegar las últimas iniciativas, acciones. Es un periódico mural que hacemos en digital y que les invitamos a seguir nutriendo con todas las producciones, textos, fotos, audio, video y algunas otras cositas más. Muchas gracias, María, y también aprovecho para agradecerles a todo equipo de la oficina regional que está grabando estos videos que después vamos a compartir con ustedes, a las y los traductores simultáneos también que nos posibilitan alzar nuestras voces a otros países, regiones del mundo, a la CME que nos ha fortalecido y también comparte con nosotros tanto la carta temática como toda la lucha, ¿no? En términos del derecho a la educación. No sé si alguien quiere hablar algo más y les invito a continuar a las movilizaciones de la semana. Hay más eventos. No sé si Israel quiere hablar un poco de los jóvenes, de la fuerza de los jóvenes y seguimos ahí por la garantía del derecho humano a la educación. Isra. Bueno, Isra, no sé si está o no, él quedó de hablar un poco sobre el evento que será esta semana. Jesús también tiene esta invitación del webinario de migración, ¿no? Desde la campaña mexicana. Y nos vemos en las próximas acciones que vamos a construir conjuntamente. Un beijo a todas y todos y hasta el próximo. Y hasta luego. Hasta luego.